El Partido Colorado está viviendo un ciclo electoral distinto de los últimos, en relación a los últimos. Con Ernesto Talvi como candidato presidencial, el partido se permite soñar con un balotaje que hasta el año pasado parecía imposible. Sin embargo, uno de los principales referentes está de retirada. El senador Pedro Bordaberry anunció hace tiempo ya su alejamiento de la actividad política y, de hecho, apenas tuvo participación en las internas. Pero ahora, varios dirigentes del partido le están pidiendo que revea su decisión y Bordaberry ya reconoció que lo están tentando. Entre estos dirigentes está Fitzgerald Cantero, ex director del Banco de Seguro del Estado, lo hizo y se desempeñó allí hasta el año pasado, actual diputado suplente y quien fue titular en la Cámara Baja en el quinquenio anterior. ¿Por qué resulta tan importante mantener a Bordaberry? ¿Por qué decidió apoyar a Julio María Sanguinetti en las internas pasadas? Y como politólogo, ¿cómo ve al Partido Colorado hoy? Bueno, para hablar de eso es que recibimos ahora aquí en estudios a Fitzgerald Cantero. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Romina, un gusto. Un gusto, lo mismo. Bueno, empecemos hablando un poco de... Usted adhirió a la candidatura de Julio María Sanguinetti, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo evalúa la situación del Partido Colorado con la victoria de Ernesto Talvi? Yo creo que bien. Nosotros, fíjense, hace un año atrás no teníamos candidaturas en el partido. Hace un año atrás no había ningún tipo de proclamación ni de candidatos. Sale Talvi en el mes de agosto y Sanguinetti oficializa su candidatura en el mes de marzo. Uh-huh. Agosto del año pasado o marzo de este año. Entonces, mirado en perspectiva un año hacia atrás, parece que la situación del partido es totalmente distinta y como tú bien lo señalabas en el encabezado del espacio, una situación distinta que no lo imaginábamos hace un tiempo atrás. Creo que la salida de Sanguinetti le dio una dinámica al partido que fue muy importante, no solamente porque el año pasado empezó a instalar una nueva, digamos, movida que hizo que muchos dirigentes a lo largo del país empezaran a tomar el entusiasmo y volvieran a trabajar, cosas que no estaban haciendo, y dinamizó mucho la campaña. Por supuesto que no podemos hacer historia contrafáctica, pero hubiese sido tan contundente el análisis, el resultado, es un análisis que deberíamos hacer, el resultado que tuvo Ernesto Talvi si del otro lado no hubiese estado Julio María Sanguinetti. Bueno, claramente es algo que no podemos considerar empíricamente porque no ocurrió, pero sí parece a todas luces claro que esa contienda interna dinamizó el partido y lo hizo votar muy por encima de lo que había votado 5 años atrás. En la interna pasada votamos unos 41.000 votos menos que en la elección de junio, del último 30 de junio. Por lo tanto, esa competencia fuerte con la figura de Julio María Sanguinetti en la cancha creo que hizo que se pusiera todo el mundo a trabajar firme con ese objetivo de ganar y que la elección del economista Talvi haya sido en definitiva tan contundente como lo fue. Y eso nos posiciona muy bien a una elección que tenemos a 90 y pico de días, uh-huh. Con una muy buena fórmula presidencial además, que vamos a estar resolviendo en la convención del próximo 3 de agosto, de manera de que nos posiciona muy bien para octubre. Le iba a preguntar, ¿qué ofrecía, más allá de esto que usted ha señalado de que actuó como dinamizador, ¿no? ¿Qué ofrecía Sanguinetti para usted como candidato que no tiene Talvi, quizás? Se lo pregunto porque usted fue de los dirigentes que se definió más sobre el final, ¿no? Sí. Entre apoyar a Ernesto Talvi en aquel momento o a Julio María Sanguinetti. En aquel momento todo hacía pensar o el panorama estaba más a favor de Sanguinetti, ¿no? Yo me fui del Banco de Seguros a fines de octubre. Y allí lo que le propuse a mi agrupación es que no nos apresuráramos y que viéramos un poco, sobre todo discutiéramos previamente cuáles eran las cosas que queríamos plantear en la campaña, cuáles eran los temas que nos interesaban y por qué dábamos ese paso. Yo di un paso, en realidad, que para algunos puede haber sido un paso al vacío, ¿no? Me fui de un cargo uh-huh. En un ente autónomo para lanzarme en una campaña electoral en un partido que tenía apenas un candidato en ese momento, pensemos octubre del 2018, y largándonos un poco, a ver qué pasa. Entonces, ahí, una de las razones por las cuales yo di ese paso de renunciar al banco fue porque entiendo que el Uruguay necesita determinados cambios imprescindibles, que no podemos
permitirnos un cuarto gobierno del Frente Amplio. Entonces, ante eso, bueno, sería muy fácil habernos quedado cruzados de brazos en el calor de un cargo viendo cómo pasan las cosas, o salir a la intemperie y pelear por esas cosas que creemos tienen que cambiar. En ese escenario dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas que nos interesan? Entonces hablamos de empresas públicas, hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de medio ambiente y, en definitiva, ir viendo cuáles eran las opciones electorales del partido en función además de cómo nos sintiéramos trabajando con comodidad y trabajando de manera de poder llevar adelante nuestras propuestas y a su vez viendo cómo lográbamos ese objetivo. El primer objetivo trazado que era, bueno, aportar y apoyar para que el Partido Colorado crezca de manera de poder concretar un cambio de gobierno en octubre de este año. Entendimos en ese momento que la figura del presidente Sanguinetti, que como decía recién, se oficializó en el mes de marzo, nos aseguraba eso. En primer lugar, nos aseguraba un crecimiento del Partido Colorado necesario e imprescindible para que haya un cambio de gobierno, y a su vez la figura del presidente Sanguinetti es una figura que, ya probada, ya con una experiencia importante, nos va a permitir llevar adelante unos 5 años de un gobierno de coalición donde su presencia va a ser muy importante a la hora de definir el rumbo de las políticas públicas, el rumbo de las negociaciones y la coordinación política que tiene que haber para que se lleve adelante un buen gobierno desde la oposición. Esas fueron las razones principales que creo Sanguinetti nos aseguraba eso, nos aseguraba un crecimiento partidario, cosa que se dio en primera instancia en la interna, se tiene que consolidar en octubre, y a su vez nos asegura su presencia, ese rol articulador que ya ha demostrado a lo largo de la historia. Sí, hay analistas que ven incluso hoy a Sanguinetti como ese articulador de la coalición, ¿no? De la coalición de partidos de oposición. Quizás ahí se daba por descontado, incluso se dejaba entrever por el propio Sanguinetti que él veía un balotaje de cara a noviembre entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, y él, sumando allí, ¿no? Ahora Ernesto Talvi se ha plantado distinto, ¿no? Se ha dicho, bueno, nos vemos y queremos ir por el lugar en el balotaje. ¿Usted ve al partido compitiendo por el balotaje efectivamente, al Partido Colorado? Creo que siempre las posibilidades están abiertas para todos. O sea, una elección lo que marca es un momento dado que establece un resultado X. Ahora, todos los votos hay que conquistarlos todos los días. O sea, nadie puede dar por sentado que tiene X cantidad de votos. Entonces, hay que ir a octubre con la convicción de que vamos a dejar todo en la cancha como nos hemos propuesto para que el Partido Colorado tenga la mejor votación y para que haya un cambio de gobierno. Y ojalá nos toque a nosotros pasar a la segunda vuelta y ser gobierno y liderar esa coalición de gobierno. En definitiva, lo que estamos... ¿Se imagina un camino competitivo de cara a octubre pensando en... competitivo, digo, con el Partido Nacional, o sea, haciendo competencia fuerte y mostrando diferencias importantes entre una u otra opción? Lo que pasa es que ahora arranca otra elección, ¿no? Que todavía no empezó. O sea, el 30 de junio terminó una elección interna donde los partidos internamente resolvieron quiénes van a ser sus candidatos únicos, están recién proclamando las fórmulas y la campaña no ha empezado. Entonces hay un componente muy importante que es en la campaña, hay un componente importante que es en las propuestas. O sea, los partidos, por ejemplo, nuestro partido, tenemos que conformar un grupo de trabajo entre los equipos técnicos que han elaborado propuestas a nivel de sectores en este tiempo para tratar de tener un programa, cosa que vamos a tener, un programa único del partido. Los otros partidos van a hacer exactamente lo mismo y allí se van a definir un montón de temas y de prioridades. Hay prioridades que van a coincidir con el Partido Nacional y otras que van a diferenciarse, como va a ocurrir con el resto de los partidos. Bueno, yo creo que hay que trabajar en base a las cosas que nos van a acercar y aquellas cosas que entendamos que son prioritarias. Me parece que no va a haber grandes diferencias de los temas prioritarios del país. Creo incluso que hasta el Frente Amplio está, por lo menos, el juego que hace el candidato a presidente, ¿no? Daniel Martínez ahora propone política de Estado. Bueno, ¿por qué las propone? Porque entiende que hay 3 o 4 temas en los cuales al país le va la vida y que en estos 15 años no han ido bien. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. El tema es cómo vamos a
llegar a ese lugar, cuál es el camino a recorrer para lograr mejores resultados. Esa va a ser en todo caso la diferencia de los partidos, y entiendo que lo que tiene que ver con una coalición opositora, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a primero a establecer cuáles son las coincidencias y cómo llegamos a los resultados, y luego trabajar. ¿Para usted cuándo hay que sentarse a negociar? Hay que ir conversando antes, ¿no? Yo creo que hay que ir conversando antes en 3 o 4 temas que son muy importantes y que tienen que estar sobre la mesa. Luego, pase el partido que pase, el candidato que pase al balotaje, bueno, allí afinar el lápiz, pero en definitiva sabiendo que el que pase va a ser apoyado por toda la oposición. Cantero, recientemente usted fue uno de los varios dirigentes colorados que expresaron públicamente el deseo de que Pedro Bordaberry vuelva a ser candidato al Senado. ¿Lo ha hablado con él en estos últimos tiempos? En realidad es algo que el otro día me preguntaba un periodista, me imagino lo públicamente se refiere a sí, unas declaraciones que le hizo a La Diaria, ¿no? Sí, en realidad me llamaron para consultarme cuál era mi opinión. En realidad no es nada nuevo para mí, o sea, es algo que yo vengo conversando con Pedro hace mucho tiempo. Por supuesto que cuando él tomó la decisión que tomó, era un momento muy, muy difícil, y uno tiene que respetar los momentos personales de las personas. Recién había pasado la elección nacional, pero en todo este tiempo venimos conversando y hemos venido, en mi caso, insistiéndole en la necesidad, en la importancia que entiendo su figura constituye para el país, ¿no? En primer lugar, para el país. Se ha sido un senador destacado, reconocido tanto por sus pares de otros partidos como por la opinión pública, su actuación como el mejor legislador que ha tenido esta legislatura. Entonces me parece que no podemos permitir que el país pierda un legislador de esas características. Pensemos en un gobierno de coalición, pensemos en un gobierno que va a tener que construir mayorías. Su figura en el Senado de la República es fundamental. En este periodo hay cientos de ejemplos, pero ha contribuido a la redacción de leyes de manera, algunas de ellas que ni siquiera las acompañaba, pero que el Frente Amplio les pedía que se las mejorara por la capacidad de trabajo que tiene y del aporte intelectual que le ha hecho al Senado, en definitiva al Poder Legislativo. Entonces, su presencia ya de por sí para el país es muy importante, y creo que para los próximos 5 años, en un escenario en el cual, repito, vamos a tener que gobernar en conjunto y el Parlamento va a tener un rol protagónico, porque al tener que construir mayorías, el Parlamento va a tener un rol protagónico que no ha tenido en estos 15 años, donde las mayorías automáticas han actuado como homologación del Poder Ejecutivo, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, un primer punto lo veo muy importante para el país, para el Poder Legislativo y para el próximo gobierno. Y el segundo punto, por supuesto que es importante para el Partido Colorado. Creo que no se puede negar que si lo que procuramos es tener una buena representación parlamentaria en octubre, y si pretendemos pasar al balotaje, tener una oferta más variada a nivel electoral, con listas encabezadas por líderes importantes como el presidente Sanguinetti, como el candidato, en este caso presidenciable Talvi, y Bordaberry, me parece que le damos al electorado una oferta interesante para acompañar al partido. Antes de profundizar en esos aspectos que comentaba, ¿cómo quedaron los dirigentes que supieron integrar Vamos Uruguay tras el primer anuncio de Bordaberry de que se alejaba de la política? ¿Se perdió, digamos, ese espacio? Bueno, yo en esos tiempos ya estaba en el Banco de Seguros y no podía hacer política. Estaba alejado por razones constitucionales de la actividad política, y lo veía como cualquier espectador a través de los medios. Allí, bueno, lo que hubo fue algunos intentos de mantener Vamos Uruguay, pero no, claramente no. El tiempo demostró que no fueron exitosos esos intentos, y hubo dirigentes que fueron hacia unas corrientes, hacia otras, hacia nuevas corrientes. Son cosas naturales que se dan adentro de los partidos, ¿no? Otro caso es el de tránsfugas que se fueron del partido. Esos son otros casos. Pero dentro de las corrientes que están dentro del partido, en definitiva, se fueron dando en función de afinidades, en función de comodidad para trabajar, y bueno, de ese modo fueron trabajando y llegando a la elección interna como ya conocemos.
Pensando en los dos elementos que usted señalaba de por qué Bordaberry tendría que mantenerse en la actividad política, ¿entiende que Bordaberry haría de dique de contención para retener los votos, por ejemplo, que se fueron hacia el partido Cabildo Abierto, el partido de Manini Ríos? Pero eso es muy difícil de establecer, ¿no? Yo a veces escucho algunas opiniones de algunos políticos y de algunos colegas politólogos que afirman gratuitamente que tal cantidad de votos... Bueno, pero el propio Sanguinetti lo dijo, ¿no? En entrevista con nosotros el día después de las elecciones, sí, dijo, estimo que muchos votos que normalmente... yo tenía, de acuerdo, pero eso lo veíamos conversando con otros votantes que nos decían vamos a acompañar pero yo lo que digo es a su pregunta es si sirve como dique de contención, esa especie, ¿no?, de teoría, ¿no?, que uno dice, no, bueno, ayer escuchaba a un estimado colega decir que la figura de Robert Silva no va a ser dique de contención. ¿Y cómo saben? O sea, hay una encuesta, hay un trabajo científico que puedan basarse en que tal o cual figura puede o no puede ser dique de contención. La verdad, me parece que a veces se hacen determinadas apreciaciones que, digamos, están en el terreno de las teorías, ¿no? Pero cuando usted dice la figura de Bordaberry ampliaría la oferta, ¿no? Sí, sin duda. Es porque están viendo que hoy en el Partido Colorado, con las dos opciones que están arriba de la mesa, no sería suficiente. Yo creo que las dos opciones pensando en que, bueno, esta eventual alianza que se daría entre Sanguinetti y Amorín, pero no. Lo que pasa es que la oferta nunca es suficiente. Siempre es bueno tener una amplitud de ofertas y de propuestas para que el elector pueda elegir. O sea, nunca vamos a decir, bueno, ya es suficiente, que no se abran más listas porque la oferta ya está colmada. No, en realidad siempre es bueno tener una amplitud importante, de manera que el votante pueda elegir. Ahora, decir va a ser un dique de contención para que no se fuguen, en realidad son cosas que hay que medir. A mí me gustaría, para una afirmación de ese tipo, medirlo, decir, bueno, ahora vamos a ver. Lo que sí sé es que hay un montón de gente que lo ha votado, lo ha acompañado a Pedro y que en el caso de que él decida presentarse, lo va a acompañar. Y esa gente hoy no sé si va a una de las pero corrientes. ¿Esa gente hoy no votaría al Partido Colorado? ¿O bueno, no lo hizo en las internas? Mucha gente no lo hizo en las internas. Entonces, por lo menos digo, lo que pasa es que también escapa un poco, bueno, de cuánta gente estamos hablando, ¿no? Digo, la gente con la cual uno se relaciona, digamos, los vínculos, los contactos, pero también estaría bueno saberlo en términos más cuantitativos. Ahora, creo que en términos cualitativos, la presencia de una lista encabezada por Pedro al Senado le da un escenario al Partido Colorado y lo transforma en algo que el año pasado no teníamos, ¿no? O sea, realmente tener una fuerza importante que le permita tener hacia octubre una expectativa mayor con un resultado que entendemos va a ser interesante. Hay un aspecto que quería consultar respecto a esto que está diciendo. A ver, ¿no corre cierto riesgo el Partido Colorado por ese lado, pensando en que de alguna manera la ciudadanía está mostrando que está muy abierta a un cambio de liderazgos, a una renovación de los políticos, ¿no? Bordaberry es una figura que ya tiene muchos años por ese lado, y se vio en Ernesto Talvi justamente, ¿no?, algo diferente que podía despertar más adhesión. La consulta es, incluso se hace el análisis de que Ernesto Talvi está captando mucho del electorado frentista desencantado, por ejemplo, que en otras épocas quizás no votaban al Partido Colorado y sí se animaron a pensar en votar, o ahora están pensando ya en votar a Ernesto Talvi de cara a octubre, ¿no? Sí, y capaz que, si está Bordaberry, son más reticentes. Yo creo que claramente no creo eso, porque en definitiva esos que podrían ser más reticentes pueden tener otras opciones dentro del partido para votar. Van a tener la lista de propio Talvi, si es que a Talvi lo quieren acompañar. Entonces, la respuesta creo que es no. Pero una cosa que me parece interesante, es decir, la gente apostó a la renovación. En realidad, la única apuesta a la renovación que hubo fue la de Talvi. Porque en definitiva, en el Partido Nacional se vota a la calle Pou, que ya viene de la campaña pasada. En el Partido Independiente es Mieres como siempre. En el Frente Amplio es Daniel Martínez, que no es renovación, digamos, es un candidato que viene. Bueno, pero hay otros nuevos partidos que están surgiendo, lo de Guido Manini Ríos, por ejemplo. Partidos nuevos. Partidos como Partido Nuevo, sin ser los
triunfadores. Sí. Hay votaciones a contemplar, como la de Sartori, por más que no haya llegado al primer lugar, ni mucho menos. Sí. Hay lecturas para hacer por ese lado, ¿no? Pero sí, en realidad yo creo, me parece que la gran renovación en todo caso ha sido la de Ernesto Tali, que estableció allí además un resultado muy importante que nos sorprendió a todos, incluso creo que a los propios correligionarios de Ciudadanos. Ahora, creo que no, a su pregunta creo que no, porque me parece que la expresión electoral que pudiera hacer Pedro va a contemplar una cantidad de opiniones y de gente que no estaría viendo en Ciudadanos una opción. Pero todas estas conjeturas también las estamos haciendo en una hipótesis probable de que Pedro diga que sí, ¿no? Creo que también tendremos que incorporar el factor electoral en la conformación de las listas, que eso implica una ingeniería electoral compleja. Yo creo que lo primero que hay que hacer acá es esperar que Pedro con la responsabilidad y la tranquilidad y la reflexión que siempre ha tenido para tomar las decisiones, entienda qué camino dar y luego empezar a tener distintas conjeturas de armados de listas, de expresiones de estrategia y de eventuales diques de contención, ¿no? Esta mañana aquí en Perspectiva nos estamos metiendo en la interna del Partido Colorado. Varios dirigentes están pidiendo a Pedro Bordaberry que revea su decisión de retirarse de la política. Entre ellos está Fischer Alcantero, director del Banco de Seguros del Estado hasta el año pasado, actual diputado suplente y quien fue titular en la Cámara Baja en el quinquenio anterior. A él lo estamos recibiendo aquí en estudios para conversar sobre cómo está parado el Partido Colorado de cara a octubre y por qué considera importante que Bordaberry vuelva a ser candidato al Parlamento. Cantero, hablemos un poco de su experiencia. Hasta el año pasado, decía yo, usted se desempeñó como director en el Banco de Seguro del Estado. ¿Qué le dejó esa experiencia? Bueno, la verdad que muchos aprendizajes, muchas situaciones interesantes y sobre todo creo que una gran conclusión es que puede haber empresas públicas que compitan y que sean exitosas. Lamentablemente han sido noticias lo contrario, ¿no? Empresas públicas monopólicas que se han fundido. En el caso de ANCAP, que es un caso para el Guinness, ¿no? Yo decía que con el plan de negocios que hizo Daniel Martínez, que luego ejecutó Sendic, fundieron una empresa pública monopólica petrolera. O sea, es como chocar el gusano loco, realmente, ¿no? Y eso fue posible. Entonces, cuando uno va a una empresa donde hay una competencia, donde se establecen controles, sobre todo controles, hay que hacer mucho hincapié en los controles cruzados, donde hay un objetivo comercial, donde se procura que el Estado no tenga que poner plata, cosa que ha ocurrido, o sea, el Estado no ha puesto plata en el Banco de Seguros. Bueno, uno dice, esto es una empresa en serio y hacia acá tenemos que ir y así deberían ser las empresas públicas. Entonces, como una primera conclusión es haber vivido por dentro una empresa pública que puede ser exitosa compitiendo y que puede ser modelo, como hay otras, que también hay en el mismo estado y que pueden de alguna manera ser un espejo en el cual el resto de las empresas públicas puedan mirarse. Hay cuestiones de diseño, hay cuestiones de gestión, hay cuestiones de, en definitiva, cómo llevar adelante y saber bien cuáles son los objetivos de la empresa, ¿no? A veces últimamente se discute si las empresas públicas tienen que tener un objetivo social o si tienen que tener un objetivo empresarial. También hay que ver de qué empresas públicas estamos hablando, no son todas las mismas, ¿verdad? No es lo mismo una administración que una empresa. En definitiva, es un buen ejemplo de poner a competir. Y me parece que eso es lo que necesitamos en Uruguay, que las empresas públicas no le sigan echando la mano en el bolsillo a la gente, sino que se pongan a competir, se vuelvan eficientes, tengan controles, se sepan a dónde va cada peso que circula allí y le dé ganancias al Estado, ¿no? Por lo tanto a los ciudadanos. Ahí está claro desde el punto de vista de cómo entiende usted y concibe las empresas públicas, pero le iba a preguntar, ¿y cómo le resultó la experiencia desde el punto de vista político? Porque usted integró un directorio de 3 donde estaba en minoría. Sí, era el único representante de la oposición. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era el diálogo entre ustedes? ¿Cómo era la hora de llevar adelante el banco? Muy bueno. Tanto el presidente como el vicepresidente, personas del gobierno,
con la cual hicimos un trabajo muy bueno, donde, bueno, habían temas en los cuales no coincidíamos y cada cual exponía sus argumentos, y habían temas donde coincidíamos y íbamos hacia adelante, pero siempre fui consultado en las decisiones, y siempre se me brindó la información que solicité a las distintas reparticiones de la empresa. Yo venía de una experiencia además en el Parlamento, donde había hecho el seguimiento de algunas empresas públicas. Por ejemplo, había hecho el seguimiento de Antel cuando lo presidía Carolina Cose, y veía lo que era esa empresa, ¿no? Era una emperatriz sentada en el directorio de una empresa, en el piso 26 de la torre ejecutiva, que hacía y deshacía sin ningún tipo de consideración hacia el directorio. Estaba, por ejemplo, un buen tiempo estuvo nuestro representante Carlos Barile sí. allí, y yo viví muy de cerca acompañando su gestión y apoyándolo, y vi el ninguneo al que era sometido por parte de COSE, la falta de información, los pedidos de información que se le declaraban reservada al director, o sea, cosas de locos que podemos, por ahí si lo comenta uno no se puede creer que una empresa que además en algunas partes esté compitiendo, porque no compite en todo, compite bastante poco, ¿no? Porque uno a veces se tienta a poner el ejemplo de las líneas celulares, que yo en la pausa lo conversábamos, que era un buen ejemplo de competencia, pero también es una competencia acotada la de los celulares, porque por ejemplo no tenemos la portabilidad numérica. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de mantener nuestro número y cambiarnos de empresa, también allí se pondría a prueba la competencia de Antel. Pero a lo que voy es que venía con esa experiencia del Parlamento de hacer el seguimiento, por ejemplo, de Antel, y decía, bueno, que me voy a encontrar yo aquí en el Banco de Seguros, cuál va a ser la actitud para con un miembro de la oposición, pero por suerte se pudo trabajar muy bien, se hizo un buen trabajo, se hicieron propuestas y se llevaron adelante determinados objetivos. Había una discusión anual de lo que era la estrategia de la empresa, de los lineamientos estratégicos, y participábamos tanto el directorio como la alta gerencia, como también los funcionarios. Entonces sabíamos cuál era el rumbo, lo discutíamos entre todos y llevábamos la gestión diaria apuntando hacia objetivos, ¿no? ¿Dónde se ve en el próximo periodo? ¿De regreso en el Parlamento? No ¿Totalmente? No lo sé. La verdad no lo sé. Yo estoy terminando ahora también la gestión en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, que va a haber un cambio de autoridades cuando se vote la elección de segundo grado. Vamos a tener la convención del 3 de agosto, que me va a tocar presidirla, donde vamos a nominar, vamos a proponerle a los convencionales la nominación de Robert Silva como candidato a vicepresidente, y la verdad no lo sé. Yo le repito, renuncié al banco para tratar de aportar al crecimiento del partido y para tratar de que ese crecimiento del partido provoque un cambio de gobierno. ¿Dónde me va a tocar estar? La verdad no lo sé. Y bueno, donde el partido entienda que debo estar, estaré. Y donde la gente diga que tengo que estar, estaré. Así ahora en no. los últimos meses se viene desempeñando como diputado suplente. Volvió a la Cámara Baja en algunas oportunidades. Y en ese sentido se lo ve muy activo en cuanto a pedidos de información y demás. El mes pasado presentó un pedido de informes para conocer las horas sindicales que se utilizan en el Estado, ¿no? Sí. ¿Por qué le parece importante? ¿Por qué es interesante esa información? Yo creo que es muy importante por muchas razones, ¿no? Veíamos en la prensa la semana pasada que el Poder Ejecutivo estaba alarmado por la cantidad de pases en comisión, que por la campaña electoral, incluso salió alguna afirmación de la ministra de Vivienda diciendo que con ese costo se financiaba el saneamiento de Paysandú. Bien, ¿y cuánto es el costo de las horas sindicales en el Estado? Porque creo que si vamos a la discusión de fondo de los temas, vayamos a discutir todo. Yo creo que la actividad sindical es muy importante. Vengo además de una experiencia ejecutiva, como decíamos, en el Banco de Seguros, donde la gente que trabaja en el Banco de Seguros y está en el sindicato del Banco de Seguros, trabaja en el Banco de Seguros. O sea, yo cuando me sentaba a conversar con los muchachos de la representativa, sabía que si tenía que ir a preguntarles algo, estaban en el escritorio tal. Iba, los visitaba y les pasaba a saludarlos o a hacerles alguna consulta. Ahora, todos los sindicalistas trabajan y le aportan con su esfuerzo a la empresa en la que están, al organismo en el que están, y además ejercen la actividad sindical. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es? Y además,
cuáles son las formas en las que la administración cubre esas vacantes, en definitiva, porque no son vacantes en la realidad, porque el individuo está ocupando el cargo, pero sí ¿verdad? En los hechos, porque al no estar allí, esa tarea la tiene que cumplir. Bueno, ¿y cómo se cumple esa tarea? Entonces, así lo que mi pedido apunta a eso, es decir, bueno, ¿cuántas horas sindicales? Hay gente que tiene horas sindicales que tiene más horas sindicales de las horas que tiene el año. O sea, no trabajan nunca. Entonces, está bien eso, es un buen ejemplo para el resto de los sindicalistas, para el resto de los trabajadores que con muchísimo esfuerzo trabajan y llevan adelante la gestión de sus empresas. Un poco allí apuntaba, pero todavía no he tenido respuesta del pedido. Algunas sí están llegando, no las he podido procesar ahora, pero algunos ministerios están respondiendo, porque además no tiene nada de oculto, es una información pública, estamos hablando de funcionarios públicos, que lo que... Sí, pero vio que el dirigente, por ejemplo, dirigente sindical de la salud, Martín Pereira, dijo que usted está buscando generar una lista negra, como se generó en otra época en la dictadura, con funcionarios públicos. Lo que pasa es que las cabezas como la de Pereira buscan en la dictadura la solución de todos los males. Es como un latiguillo que tienen que le achacan a algo que pasó hace 40 años para defenderse de cosas que tienen que ser públicas. Estamos hablando de funcionarios públicos, que la Oficina de Servicio Civil sabe quiénes son, porque estimo que la Oficina de Servicio Civil tiene el nombre de todos los funcionarios públicos, de saber cuántas horas sindicales hacen cada uno y de saber cómo se cubren esas horas. Me parece que lo que estoy pidiendo es algo natural, que además las administraciones lo tienen, porque las empresas lo tienen. Cualquier ministerio, cualquier empresa tiene que saber con qué capital humano cuenta para llevar adelante su gestión y con cuál no, porque está militando en la plaza. Pero una crítica similar a la que usted plantea no se podría trasladar, por ejemplo, a los parlamentarios que no acuden, por ejemplo, a las sesiones porque están muchas veces dedicados ahora a la campaña política. Por supuesto. Yo en el periodo anterior llevaba un listado de quiénes asistían y quiénes no. ¿Tá? Porque después vemos determinados discursos muy encendidos de determinados dirigentes o acusaciones y después no van a las comisiones o a las sesiones. O peor aún, van 5 minutos, saludan y se van, lo cual está muy mal y son cosas que también tienen que ser penalizadas. Hubo un cambio en el reglamento el periodo pasado de la Cámara para descontar a los que tienen faltas, cosa que tiene que ser así. Usted, si no viene a trabajar, le van a descontar. Y bueno, ¿por qué los parlamentarios tendrían un estatus especial? No lo tienen y esas cosas claramente hay que perseguirlas y combatirlas, por supuesto. Fischer Alcantero, quien fue director del Banco de Seguro del Estado en el periodo 2015-2018, retornó a la banca ahora como suplente al renunciar al cargo, apoyó en las internas pasadas la precandidatura de Julio María Sanguinetti y ahora se vuelca también porque el senador Pedro Bordaberry se mantenga en la política partidaria. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias por la invitación, un gusto como siempre.